Espíritu, Señor, es mi consolación cuando vienes sobre mí, cuando soplas sobre mí. Ahora te presentamos tu programa 5 minutos con el Espíritu Santo, con el diácono Víctor Alvarado. Hola hermanos y hermanas en Cristo Jesús, les habla el diácono Víctor Alvarado de la diócesis de Austin en Texas. Gracias por conectarse a este su programa 5 minutos con el Espíritu Santo. Nos ponemos en la presencia del Señor mediante la lectura de su santa palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús les dijo: todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos respecto a mí. Entonces les abrió la mente para que lograran entender las Escrituras y les dijo: esto estaba escrito, los sufrimientos de Cristo, su resurrección de entre los muertos al tercer día y la predicación que ha de hacerse en su nombre a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, invitándoles a que se conviertan y sean perdonados de sus pecados. Y ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes al que mi Padre prometió. Por eso, quédense en la ciudad hasta que hayan sido revestidos de la fuerza que viene de arriba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy es el entendimiento como don del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos cuando tratamos de entender algo? Nos aplicamos con todo nuestro esfuerzo e inteligencia a estudiar lo que queremos entender. El entender va más allá de conocer datos acerca de ese algo, como su apariencia externa, su tamaño o su color. Implica adentrarnos en lo que constituye la esencia y el valor de eso que queremos entender. Es la diferencia, por ejemplo, entre recitar de memoria una poesía y entender lo que el poeta quiso decir con ella. El don del entendimiento o inteligencia, como también se le conoce, es el don del Espíritu Santo que nos permite comprender las acciones y las palabras que Cristo le comunicó a sus apóstoles. Al principio ellos no entendían lo que Jesús les decía. Por ejemplo, poco tiempo después del milagro de la multiplicación de los panes, Jesús los llamó hombres de poca fe, cuando estos creían que la razón por la cual Él les advertía acerca de la levadura de los fariseos y los saduceos era porque ellos no traían pan. Y añadió: ¿por qué piensan que es porque no tienen pan? ¿Aún no entienden? Todo esto cambia después de la resurrección. Tenemos, por ejemplo, el pasaje de los discípulos de Emaús, cuando ellos reconocieron a Jesús en la fracción del pan y luego de haberles explicado las Escrituras durante el camino. Luego de la ascensión de Jesús, 9 días después, llega Pentecostés y allí es el Espíritu Santo el que le infunde el entendimiento de la palabra revelada a los discípulos. El don del entendimiento está muy unido a la virtud de la fe. Hay muchas personas que piensan que el entendimiento solo pertenece al dominio de la razón y de esa manera se están excluyendo del camino de la fe. La fe y la razón no se oponen la una a la otra. Al contrario, son, como decía San Juan Pablo II, como dos alas por las cuales el espíritu humano se eleva a la contemplación de la verdad. También San Agustín nos dice: el entendimiento es la recompensa de la fe. Por lo tanto, no busques entender para poder creer, sino más bien creer para poder entender. Supongo que para algunos de ustedes que me escuchan, si estás pasando por un proceso de conversión o avivamiento de tu fe, los versículos de las Sagradas Escrituras como que te saltan a la vista y te dan un entendimiento profundo de su significado. O quizás al escuchar la homilía durante la misa por la boca de un sacerdote o un diácono, sus palabras como que resuenan en tus oídos con una fuerza y con un poder y una unción que no habías percibido antes. No se puede entender a quien no se conoce. Para entender las cosas de Dios hay que pasar tiempo con Él en la oración, en el estudio de las Sagradas Escrituras y en la práctica de la caridad para con los que sufren.
Cuando nos ponemos en el camino de entender como Dios entiende, quizás podremos responder a esta crisis pandémica que estamos viviendo con ojos de esperanza en lugar de con ojos de derrota. Dios está haciendo algo en nosotros. ¿Seremos capaces de entender? Te invito hoy a que tomes las lecturas de la misa de hoy, especialmente el pasaje del Evangelio de San Juan en su capítulo 15, y léelo despacio, varias veces. Si hay algún verso que se queda contigo, pídele al Espíritu Santo que te ilumine la mente para entender lo que Dios te quiere decir y a lo que Él te está llamando en paz. Y síguelo con la obediencia de la fe. Los espero mañana para otros 5 minutos con el Espíritu Santo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hola, te habla el diácono Víctor Alvarado de la parroquia San Luis Rey de Francia y conductor del programa 5 minutos con el Espíritu Santo de Radio Encuentro Austin. Te quiero hacer una invitación muy personal a ti y a tu pareja para un retiro de matrimonios que se va a hacer en el centro de retiros Cedar Break, en el pueblo de Belton, Texas, este 25 de junio, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Nos dice el apóstol San Juan en su primera carta que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero ¿de qué amor nos habla el apóstol San Juan? Ese amor incondicional de Dios que tenemos que vivir también en el matrimonio, y Dios nos invita a vivirlo en pareja. Ya sabes, este 25 de junio, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Te espero.